Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a retomar con sociología, espero que hayan tenido un lindo fin de semana largo. Bueno, nosotros venimos viendo diferentes etapas históricas y sociales en cuanto a la educación. La última que vimos en las clases anteriores fue la educación durante la época de la dictadura. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre la historia de la crisis. ¿Por qué historia de la crisis? Vamos a ver cómo fue, cómo estuvo en que el sistema educativo durante los periodos que van principalmente en la década de los 90. Como marco de la caída vamos a tener esto dentro de la presidencia de Carlos Menem, que inicia en el año 89 y va a terminar luego de 2 periodos en el año 99. La ley de transferencia de 1991. ¿Qué implica esta ley de transferencia? Había colegios que pertenecían a la provincia, a la nación, y pasaron a pertenecer, o sea, a transferirse a las provincias. Un ejemplo claro que tenemos en nuestra ciudad es la escuela normal. La escuela normal, sus sueldos y todo dependía de nación. Luego esta ley de transferencia pasa a depender a la provincia. Dentro de este marco está la Ley Federal de Educación del año 93 y en el 94 no va a prosperar, pero la idea era aunar criterios en cuanto a la educación en las provincias, a los planes de estudio. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, quizás se mudaba, no sé, un chico de Salta a Campana o a la provincia de Buenos Aires y se encontraba que el 5.º grado que él había hecho o que estaba cursando en otra provincia no tenía nada que ver, en las materias eran otro, el programa era otro con el de esta provincia. Entonces, aunar criterios básicos en el plan de estudio estaban dentro de este marco del año 94. Mientras tanto, con el Ministerio de Economía va a estar a la cabeza Cavallo. Bueno, Cavallo va a ser un economista que se va a afianzar en esta década y va a empezar un proceso de desindustrialización, me trabo en esa palabra, lo cual va a generar la caída de las escuelas técnicas. ¿Por qué? Y bueno, al haber menos industrias, las escuelas técnicas van a tener menos fondos y también van a tener menos estudiantes. Dentro de este proceso se va a producir lo que es el desmantelamiento del Estado, con el caso, por ejemplo, de las privatizaciones y la desocupación. Nosotros vimos, dentro del marco de la materia, el ejemplo de YPF. Bueno, como fue YPF, también se privatizó el agua, la luz, el gas, el teléfono. Estos 10 años los podemos hablar como 10 años de políticas de ajuste. Ajuste que generaron de financiamiento, exclusión educativa, desigualdad. Los estados provinciales utilizaban sus fondos educativos para solventar otros gastos, entonces la educación iba quedando siempre relegada en cuanto a inversión. Sintetizando este periodo podemos decir que del año 1993 a 1994 se aplica lo que es la ley federal. Del año 94, 95 y 96 va a haber intentos de municipalización. ¿Qué eran estos intentos? Por ejemplo, en el año 95 asume en nuestra ciudad Jorge Varela. El intento de municipalización era que los estados municipales se hicieran cargo de los colegios y de los sueldos de los docentes. Algo que no prosperó porque realmente era casi imposible. En este marco se va a dar la suspensión del estatuto, que como todo gremio sector, nosotros tenemos un estatuto docente y bueno, lo que se va a suspender en esto va a ser la antigüedad de los docentes. Por 5 años aproximadamente los docentes tuvieron congelada su antigüedad. Luego, al revertirse eso, le dan los años de antigüedad, pero no le pagan con retroactivo la antigüedad que había quedado en stand-by. Hay una gran reducción en cuanto al presupuesto para la educación y esto que es muy relevante, que es el pago en bonos. ¿Qué es el pago en bonos? En la provincia de Buenos Aires se llamaban patacones. En otras provincias tenían otro nombre, pero también se pagaba en bonos. Se pagaba el 70% del sueldo del docente en patacones y un 30% en pesos, un 30%. ¿Qué pasaba con este 70% que se pagaba en patacones, en bonos?
Bueno, generaba mucho inconveniente. En primer lugar, en un principio no se podían pagar servicios públicos. Entonces, con el 30% que le quedaba al docente, tenía que pagar lo que era la luz, el gas, todo, porque no podía pagarlo con patacones o arreglar y cambiárselos a alguien. En otra instancia, si algo salía 100 pesos en el mercado cuando lo ibas a comprar, si lo ibas a pagar en bono, salía 120. Era más caro. Entonces, repercutía en toda la economía del docente, esta circulación de bonos. Les recuerdo, como les digo acá, en provincia de Buenos Aires se llamaban patacones, en otras provincias tenían otros nombres. En el año 97, 1998 y 1999 se va a crear lo que es la carpa blanca. Ustedes van a hacer un trabajo sobre esto de la carpa blanca en un video que yo les voy a dejar. La carpa blanca la crean los docentes, la arman los docentes, va a estar por años. Y el gobierno lo que hace para estar a cargo un poco del tramo del salario, para mejorar el salario y apalear un poco esto de la carpa blanca, de la protesta. En la carpa blanca cabe decir que siempre se turnaban y había docentes adentro a modo de protesta. Se crea lo que es el incentivo docente. Ese incentivo docente, que era un dinero extra que te iban a dar, que te daban, era en negro. ¿Qué quiere decir en negro? Era no remunerativo. Cuando vos te ibas a jubilar o te jubilás, ese dinero no iba para tu aporte jubilatorio. Era un dinero que te daban extra. Pero ahí quedaba, no sumaba nada. Más que en el inmediatez de tu economía. En el año 2000, por un mandato del Fondo Monetario Internacional, se va a congelar el presupuesto en educación, entre otras cosas, por 5 años. O sea, que quedaban ahí los sueldos. Después va a venir lo que es la crisis del 2001. En la crisis del 2001 ya tenemos como presidente a Fernando de la Rúa. Y va a generar, y con esto ustedes se van a ir dando cuenta que es muy cíclica la historia argentina, nuevos pobres. La escuela va a tener un nuevo rol. Hasta el momento la escuela solamente era educadora, formadora. Bueno, ahora va a ser un nuevo rol, va a tener el de educador y el del contenedor. Muchos van a empezar a asistir para contención, para comer, para desayunar, para cubrir necesidades que no pueden cubrirlas en las casas. Luego de esta crisis va a haber leves mejoras, muy leves. ¿Pero cuál va a ser el problema? Bueno, la pobreza, va a haber muchísima desigualdad social. En 24 jurisdicciones educativas, de 24 jurisdicciones educativas a nivel nacional, con 54 sistemas educativos diferentes. Y acá va a aparecer lo que era el EGB, el polimodal, un montón de sistemas educativos diferentes que no se podían aunar criterios dentro de todo el país. Para este momento va a haber un 33% de los jóvenes que no van a terminar la secundaria. Y o sea, esto significa, se traslada que 1 de cada 3 no termina el colegio. Lo que también genera lo que es una gran precariedad laboral. ¿Por qué? Al haber tanta pobreza, tan poco trabajo, tan poca demanda de trabajo, poca industria, chicos que no están de todo preparados porque ni siquiera terminaron el secundario, va a haber una precariedad laboral. ¿Qué quiere decir? Bueno, los trabajos que surgían eran de muy poco remunerativos. Pero lo que había y se agarraba. Para este momento, 21 millones de personas vivían en la pobreza en nuestro país. Como conclusión podemos decir que la educación es un derecho social que debe de estar a cargo del Estado. No hay debate de eso. Y la necesidad de unificar un sistema reglamentándolo regional, obviamente, ¿no? Respetándolo. Y la obligatoriedad de todos los niveles. Primario, secundario, inicial, primario y secundario. Tiene que ser, hoy por hoy es obligatorio. No es que yo dejo y dejo y ya está. Es obligatorio terminar el colegio secundario. Bueno, les voy a subir la foto de la red conceptual. Seguimos por el Meet. Les dejo un beso grande. Y la actividad que vamos a hacer en realidad es sobre un video de la carpa blanca que creo que les va a interesar muchísimo. Besito.